Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a ampliar ese abanico y vamos a abrir más fronteras, y no solo vamos a hablar de la política cercana de la isla redonda de Gran Canaria o la política de Canarias, sino vamos a abrir y vamos a hablar también de la actualidad de la política de toda España, porque para ello tenemos con nosotros a don Saúl Ramírez, candidato al Congreso de los Diputados por la formación política Ciudadanos por la provincia de Las Palmas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Me siento en casa, o sea que ¿Cómo estamos? Encantado. Pues bien, preocupado lógicamente por los hechos que están aconteciendo hoy, a lo largo del día de hoy en toda Cataluña. Desde luego me parece muy preocupante que se paralice un aeropuerto, una infraestructura básica de transporte como es el aeropuerto del Prat, y me parece muy preocupante, desde luego, que sigan algunos, vamos a llamarlos claramente, dementes, intentando tirar a la sociedad civil a enfrentarla una contra otros, con lo cual, muy preocupado. Por lo cual esta sentencia que tenemos muy calentita en el día de hoy, que salió ya, bueno, ya se sabía un poco más o menos, pero ya es en firme. Sí, es bastante irregular que hayamos conocido de forma adelantada en el día del sábado, más o menos por la mañana, sí. Ya se conocía que iba a ser más o menos la tipología penal que se iba a elegir como condena final era la de sedición y no la de rebelión. Es totalmente irregular. Conocí una sentencia del Supremo 48 horas antes de que se hayan comunicado a las partes de forma oficial. A mí me parece, desde luego, muy preocupante las filtraciones. Pero en cualquier caso, desde luego ya tenemos una sentencia y nosotros, desde luego, desde mi grupo y yo como, en este caso, candidato, portavoz de mi partido, respetarla, entendiendo además la dificultad que entraña la tipología penal y las características entre sedición y rebelión. Lo que sí demuestra la sentencia, y así lo tiene tipificado, yo ya he podido leerla un poquito en profundidad, es que se ha demostrado que había violencia, que se produjo violencia, y el que no tenga como tipología penal la rebelión es que consideran que no pueden probar que esa violencia no fuese de manera artificial, que se hubiese generado porque los poderes públicos estaban incitando a esa violencia. Entonces, a partir de aquí han preferido, para que haya una unanimidad en la sentencia, aparentemente decantarse por la tipología de sedición. En cualquier caso, lo que desde luego se cometió fue un delito gravísimo y lo que intentaron es subvertir la legalidad del Estado. Yo siempre digo lo mismo, hay que recordar que aquellos que subvierten la legalidad del Estado lo que quieren es acabar con el Estado. Y acabar con el Estado es acabar con la ley y es acabar con el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Y es ese Estado de Derecho y ese Estado de Bienestar lo que nos permite hoy la convivencia libre y la que nos permite tener pues estas políticas públicas como es la sanidad universal pública, la educación pública, nuestras pensiones, es decir, la garantía de que todos los ciudadanos vivamos con la comodidad de un Estado de Bienestar mejorable, pero que desde luego si no hay Estado no existiría. Por falta de advertencia del incumplimiento de esas leyes no fue por la cual se le advirtió a estas personas que hoy han terminado siendo condenados. Bueno, no entiendo ahora toda esta revuelta, no entiendo todo este follón, cuando a alguien se le dice, oiga, mire, si usted va a más de 100 kilómetros por hora por la autopista, será sancionado por la Guardia Civil y será multado. Si usted va a 200, ahora vamos todos y nos manifestamos en contra de la Guardia Civil porque ha multado a un señor porque va a 200 kilómetros por hora. Siguiendo con su analogía, ha sido muchísimo más grave. Lo que se les ha ido poniendo es cada 100 metros un cartel enorme en la autopista diciéndoles, si ustedes siguen por este camino y a esta velocidad, serán multados. El Tribunal Constitucional les avisó en reiteradas ocasiones que no se podía infringir la ley, que por la ley no está nadie por encima, nadie está exento de la ley, por lo tanto hay un cumplimiento estricto. Y además, cuando ellos dicen que ellos quieren legítimamente, tienen un sentimiento nacionalista independentista, mire usted, me parece perfecto, es que a nadie se le encarcela por sus ideas. Uno puede defender la independencia de Cataluña dentro de los cauces legales. Es más, se puede modificar la Constitución. La Constitución tiene 169 artículos y el 167 y el 168 hablan precisamente de modificación de la misma. Con lo cual incluso se pueden incluir ahí ciertos capítulos, se puede hacer una modificación legal e intentar que se pueda hacer de forma legal, como se hizo en este caso en la época de Ibarretxe. Todos se acordarán cuando vino ese Lehendakari, fue al Congreso, explicó cuál era su proyecto y se votó. Lo que pasa es que en democracia tenemos que ser todos los ciudadanos, o la mayoría, los que decidamos si esto puede ocurrir. Y estos señores lo que han hecho es, de manera unilateral, saltarse la ley. Pues a pesar de habérsele puesto todos los carteles cada 100 metros en la autopista, aún así siguieron superando el límite de velocidad y, por lo tanto, ha llegado la Guardia Civil, ha llegado el Tribunal Supremo y les ha despertado de esa irrealización, de ese sueño loco, de esa demencia en el que estaban viviendo y además al que están abocando a la mitad de la sociedad catalana, que a mí me parece muy preocupante. Porque mire usted, que unos políticos
dentro de sus intereses particulares y partidistas, quieran cometer la tropelía que cometieron el 1 de octubre, bueno, pues van a pagarlo con una serie de años en la cárcel. Seguramente habrá quien piense que son pocos, otros pensarán que son muchos, pero en cualquier caso, con lo que está tipificado hoy día nuestro Código Penal. Pero a mí lo que me preocupa es que se ha abierto en canal la sociedad catalana. Y esto ya lo llevamos diciendo desde Ciudadanos, no hoy y no hace un año, sino hace 15 años. Albert Rivera ya dijo claramente que lo que se estaba produciendo era una quiebra entre familias, que se estaban dejando de hablar amigos, que a familiares que toda la vida se habían llevado maravillosamente bien, ahora en las cenas de Navidad, las cenas de Nochebuena, las cenas donde todos nos reunimos, estaban llegando incluso a las manos. ¿Y qué hizo el Partido Socialista Catalán, el PSC? No tomamos en serio. ¿Qué hizo el Partido Popular? Mirar para otro lado. Bueno, pues de aquellos lodos, estos fangos. Ustedes son de las formaciones políticas en Cataluña los más que han sufrido ese acoso y persecución y algo más, porque algo más, hablamos incluso de violencia, ha sido la formación política de Ciudadanos, hombres y mujeres que componen la formación política de Ciudadanos en Cataluña. Sí, además cualquiera que pueda escuchar un telediario catalán de la TV3, al único partido al que reiteradamente hacen mención de manera negativa, de manera peyorativa, es Ciudadanos. Somos el coco, somos el ogro en Cataluña para los independentistas. Y es más, ahora que parece que estamos en un aperturismo en la televisión también nacional, cuando uno mira los programas de otras cadenas, donde hay distintos colaboradores y algunos son proindependentistas, al único partido al que mencionan de forma sistemática en contra es Ciudadanos, por haber dicho la verdad, por no habernos callado, por no haber mirado para otro lado, como ha hecho el Partido Socialista en Cataluña o como ha hecho el Partido Popular. Bueno, pues sí, mis compañeros han sufrido y siguen sufriendo el señalamiento, los insultos, las vejaciones, y esto es gravísimo. Pero bueno, estamos acostumbrados con un ministro de Interior como el que tenemos actualmente, el señor Grande Marlaska, que ya incluso en las manifestaciones del orgullo, que es una fiesta de la tolerancia, nos señaló y a los adversarios políticos, en este caso a Ciudadanos, como personas que no deberíamos estar allí. Y el resultado yo creo que lo vimos todos en imágenes. Abucheos, insultos, agresiones, lanzamiento de objetos pesados. A mi compañera Melissa la agredieron, con orines, es decir, sinceramente algo que de luego no se espera uno de un ministro de Interior que tiene como principal función garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Por parte de Ciudadanos presentaba esa moción de censura, la cual no fue apoyada por el Partido Socialista Catalán. Sí, es increíble porque desde que ganó las elecciones mi compañera Inés Arrimadas se nos ha echado en cara que por qué no se presentó a la investidura, a pesar de que la aritmética no daba. Ella lo ha explicado muy bien después. Es verdad que a lo mejor nos ha faltado mucha pedagogía en esto. Yo se lo dije el otro día a Inés, que debería haberlo explicado claramente. Nunca pudo presentarse. Nunca. ¿Por qué? Porque cada vez que abría una ronda de contactos el presidente del Parlamento de Cataluña, el señor Torrent, ¿qué hacían? Siempre presentaban un candidato nacionalista para evitar que ella tuviese los apoyos para poder presentarse, y entonces es como cuando hace la ronda de contactos el rey en el ámbito nacional. Jamás pudo presentarse Inés Arrimadas a esa investidura en Cataluña. Y nos lo echaron en cara. Y nos lo echó en cara no los independentistas, mucho peor. Nos lo echaron en cara el Partido Socialista y el Partido Popular. Pues bien, ahora cuando se conoció que 7 personas vinculadas con los comandos separatistas, con los comandos independentistas, que son básicamente las casacas pardas nazis, pero en versión independentistas catalanes, que tenían en su poder precursores de explosivos, es decir, gomadores, detonadores. Algunos dirán que iban a hacer alguna fiesta con petardos en la Merced. Yo, desde luego, en casa ni tengo ácido sulfúrico, ni tengo goma 2, ni tengo ningún precursor de explosivos, que por cierto son ilegales tenerlos en casa. Pues cuando ya por fin una Guardia Civil hizo una operación y detuvo a 7 personas, que eso fue lo que vimos el otro día, el espectáculo bochornoso de ver al presidente de una comunidad autónoma pidiendo la libertad de presuntos etarras, de presuntos terroristas. Esto me parece ya increíble. Ante esta ya tamaña desfachatez es cuando, desde luego, mi compañera decidió presentar una moción de censura que fue apoyada, es verdad, como no puede ser de otra manera, por el Partido Popular, pero por desgracia otra vez el Partido Socialista se ha vuelto a poner de perfil y se abstuvo. No votó a favor. Parece que quieren que sigan los independentistas gobernando la Generalitat de Cataluña. Y estos señores no han venido de ayer. A lo largo de la historia de la democracia española, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular los ha alimentado. Todos acordamos aquello de Aznar diciendo que hablaba catalán en la intimidad y alimentando, dándole competencias. ¿Saben que la única comunidad de todo el Reino de España que tiene las competencias en prisiones es Cataluña? ¿Saben cómo han estado los presos, en este caso los políticos que han sido presos por la declaración de la independencia, por dar un golpe de Estado a este país, han estado en la prisión de Lledoners? Como el Pedro por su casa. Pueden hacer lo que quieran. De hecho, las celdas, se constató el otro día que las celdas estaban abiertas porque los presos tenían pues miedos nocturnos y tenían claustrofobia.
Esta es la realidad de lo que se vive hoy. Es decir, esto de que el artículo 14 de la Constitución, el que habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley, que no puede haber discriminación ni por raza, ni por creencia, ni por sexo, bueno, pues esto no pasa con los señores que han dado un golpe de Estado en Cataluña. Lo que pasa allí es todo lo diferente. Ellos tienen una serie de privilegios que no tenemos ni usted, ni yo, ni ninguno de los ciudadanos que nos están viendo hoy. ¿Eso lo entiende usted? No, yo creo que no lo entiende nadie. Yo le aseguro que si yo voy por la carretera por encima de 120 km/h y me para la Guardia Civil, yo pago las consecuencias como cualquier ciudadano. Y esto lo entenderíamos todos. Eso sí, parece que si uno es un preso, en este caso por haber dado un golpe de Estado, un político que ha infringido la ley, no por sus ideas, sino por infringir la ley, y es un preso que ha pertenecido a un partido independentista catalán y está preso en Cataluña, pues parece que allí uno puede no correr a 120, sino superar 160, 180, porque nunca va a pagarlo. Y cuando se le va a pagar, le van a hacer rebajas, o le van a decir directamente que no se preocupe, que ya lo pagará otro. Esto es lo que está pasando hoy en este país, y a mí me parece gravísimo. Desde luego, lo que le hemos pedido al presidente del Gobierno en funciones, primero, que de una vez por todas se reúna con nosotros. Ya, en este caso, Albert Rivera, antes de las elecciones, ya le dijo claramente que había 3 condiciones básicas para poder poner en marcha la legislatura y no quiso ponerla en marcha. Nos llevó a elecciones, nos abocó a elecciones, y una de ellas era, casualmente, sentarnos a hablar de la situación en la que se vive en Cataluña, por si había que aplicar un 155 hasta el desmande que se estaba produciendo. Bueno, parece que el tiempo nos ha vuelto a dar la razón. Parece que por fin el señor Sánchez ha decidido llamar en el día de hoy al señor Rivera y al señor Casado y al señor Iglesias para tener una posición conjunta. Parece que se ha dado cuenta que la locura que le estábamos diciendo que estaba sucediendo en Cataluña estaba en ciernes. Parece que por fin nos va a hacer caso. Eso sí, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es empezar a mirarse un poco la parte interna y salir de esa dualidad en la que viven cuando hablan de Cataluña fuera de Cataluña y cuando hablan de Cataluña dentro de Cataluña. Cuando el señor Iceta básicamente les está haciendo el caldo gordo a los independentistas los últimos 8 años. Yo entiendo que ellos intentan buscar réditos electorales, pero es curioso cuando a uno le acusan de incoherencia, de intentar crispar, cuando lo que está haciendo es denunciar que se están cometiendo tropelías día sí y día también con ciudadanos que no piensan como ellos. Y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. ¿Dónde se busca el reto, en este caso electoral, con la situación de Cataluña, cuando todo, si miramos y analizamos toda la geografía española, nadie está de acuerdo con los señores independentistas catalanes? Sí, lo que pasa es que uno oculta realmente cuál es su voluntad política. Yo tengo claro que si el señor Sánchez necesita los votos de los independentistas, como necesitó para la moción de censura, los va a aceptar y además negociará. También lo hizo el Partido Popular. En esto tiene razón el señor Sánchez cuando dice el Partido Popular también negoció con independentistas. Es cierto. Es cierto. Es que el único partido que puede garantizar que se cumpla la ley, es que nadie está diciendo cometer ninguna locura. Lo que estamos diciendo es que hay que cumplir la ley. Esa ley que nos ataja a todos. Esa ley por la que no estamos encima ninguno está por encima de la ley. El único partido que está diciendo que hay que cumplirla es Ciudadanos. Digo, desde los partidos moderados, coherentes, sensatos, entendiendo las necesidades que tiene el Estado. Pero a mí lo que me parece más grave es que realmente al final esto solapa todo el debate político sobre las necesidades realmente del país. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que está harta del proceso, que está harta de la situación catalana, que está harta del reto catalán. ¿Los propios catalanes están hartos de Yo creo que fundamentalmente los catalanes. Fundamentalmente los catalanes. Sí. Lo que ocurre es que lo que no pueden hacer es tampoco mirar para otro lado. Es decir, yo creo que hay de una vez por todas una solución clara. Y yo creo que esa solución pasa por varias cosas. La primera, lógicamente, aceptar que nadie está por encima de la ley. La primera. La segunda, aceptar las reglas del juego. Y la regla del juego que nos hemos dado es la Constitución española. ¿Puede que esté agotada? No lo sé. Yo creo que a lo mejor hay que hacer modificaciones. Bien. Pero no para encajar y para dar satisfacción a los que quieren romperla, a los que quieren machacar y a los que quieren eliminar el Estado. Nunca. Entonces, a partir de aquí, si están dispuestos a jugar con las reglas del juego, podemos entendernos claramente. Para eso está la democracia y para eso están los parlamentos. No hay ninguna región del mundo, ninguna, que tenga más autogobierno que la que tiene Cataluña. Ninguna. No hay un Länder alemán que tenga más autogobierno que lo que tiene Cataluña. Y cuando ellos citan a Escocia o citan a Quebec, primero que no son situaciones comparables. Pero a nivel de autogobierno, Cataluña tiene muchísimo más autogobierno, más competencias y más presupuesto que lo que tiene Quebec, desde luego, y por supuesto Escocia. Por lo tanto, faltan a la verdad. Pero eso con el beneplácito de los gobiernos de España. En efecto, con el beneplácito de los diferentes gobiernos de España, del Partido Popular y del Partido Socialista. Por eso creo que si alguien cree que con el Partido Popular en el poder o con el Partido Socialista en el poder esto se va a solucionar,
es que bien o no se han enterado dónde han estado los últimos 40 años en este país, pero como esto, otros problemas que tenemos encima de la mesa, o realmente son unos ilusos. Yo por eso lo digo claramente, si hay un partido que realmente tiene un proyecto para España regenerador, renovador, moderno, es Ciudadanos. ¿Que podemos cometer errores? Claro, es que somos humanos. O aquí es que solo puede cometer errores el resto de las personas y cuando los comete Ciudadanos. Ya he visto también que todas las televisiones, todos los comentaristas, sobre todo, insisto, aquellos que están vinculados al establishment, tanto el nacional como el catalán, lo atacan sin pudor. Pero bueno, que me digan cuáles son las medidas regeneradoras que va a llevar el Partido Popular o el Partido Socialista si no está Ciudadanos vigilándolos. Si alguien piensa que Chávez y Griñán iban a dejar sus escaños si no llegaba a haber sido por Ciudadanos, o si alguien cree que no haya ningún corrupto ahora mismo en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Murciana o en Castilla y León, no es debido a que Ciudadanos exige que no haya nadie implicado en corrupción, es que desde luego, insisto, no sé en qué país han estado los últimos 40 años. No ha bajado mucho Ciudadanos. Bueno, yo es lo que palpa la sociedad. Bajar no ha bajado, porque para bajar tiene que esto como cuando alguien hace una compra de acciones y el precio fluctúa, ¿no? O el precio del petróleo. Uno compra un barril de petróleo y dice, oye, el barril vale 5 euros y vas viendo que el precio fluctúa. Pero si tú no vendes el barril, tú no has perdido dinero ni has ganado dinero. Esto pasa con las encuestas. Las encuestas, además, es curioso, porque yo todas las que estoy viendo, y a mí, por deformación, porque bueno, lo estuve estudiando también en la facultad, me gusta ir al dato, lo que se denomina datos brutos, es decir, sin elaborar, sin la cocina, lo que se llama cocina, que son proyecciones. Casualmente, estas no estoy viendo ningún dato bruto. No sé cómo se coge la muestra, ni cuál es la N, ni cuál es la tecnología, la técnica que utilizan para recogerlas. No tengo el dato bruto. No sé exactamente si hablan de respuesta directa o están haciendo proyecciones en base a ese voto oculto que se supone que tienen ciertos partidos. Bueno, yo creo que ahora mismo hay un interés por parte del establishment, los poderes fácticos de toda la vida, en debilitar a Ciudadanos. Porque, insisto, Ciudadanos es el garante de que no se van a cometer las mismas tropelías que se han cometido en este país los últimos 40 años. ¿Es la piedra del zapato? Sí, desde luego somos la piedra en el zapato tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y creo que en esto vamos también, pues nos parecemos en esto al único a Podemos. Tenemos un modelo de sociedad totalmente diferente a Podemos, tenemos un modelo económico totalmente diferente a Podemos, pero creo que en lo que es el ámbito de regeneración y renovación, Podemos también es un poco piedra en el zapato del Partido Socialista y nosotros somos piedra en el zapato del Partido Socialista y del Partido Popular. Y esto hace que ahora mismo están dándose un abrazo del oso entre ellos mismos. De hecho, yo le puedo asegurar que en las sesiones de control al gobierno, cuando el señor Casado se levantaba, pues el tono era bastante melifluo y bastante educado, diría con un perfil muy bajo. ¿Por qué? Porque los partidos que tienen muchas cosas que esconder y que ocultar, y no solo el Partido Popular, porque cuando se habla de la corrupción del Partido Popular, muchas veces se olvida que el Partido Socialista tiene casos de corrupción en ciernes, como es por ejemplo el de los ERES en Andalucía o el de los cursos de formación. Ellos lo que hacen es intentar que no se hable de esto. Intentar que, bueno, uno perdona al otro, tú no me hablas del máster, yo no te hablo del doctorado, tú no me hablas de los ERES, yo no te hablo de Gürtel y Púnica. Y esto es lo que quieren volver a ellos. Cambio de cromo. Exactamente, a un cambio de cromo y al turnismo. Ese turnismo que ya se produjo con Cánovas y Sagasta y que quieren volver a recuperar con el PP y con el PSOE, que se había producido en los 40 primeros años de la democracia, después de la transición. Entonces, ellos quieren volver otra vez a ese bipartidismo imperfecto. Y la única piedra en el zapato que han tenido hasta ahora, pues se llama Ciudadanos, que les exige, lo primero, siempre que no haya ningún corrupto, ningún sospechoso, ningún imputado. Y eso les molesta. Y, por supuesto, transparencia. Si alguien cree que la transparencia que se tiene hoy en Castilla y León iba a ser con un partido gobernado solo exclusivamente por el Partido Popular, sin que estuviésemos con los condicionantes que tiene por encima de la mesa Ciudadanos, de verdad, no sé en qué país han vivido los últimos 40 años. Y eso es extensible a Murcia, a Andalucía, a Madrid. Es decir, nosotros les obligamos a que sean transparentes. Yo todavía, y seguro que los oyentes les acordarán, los espectadores se acordarán, la señora Ayuso, hace poco más de un mes, se estableció una comisión de investigación de Aval Madrid en Madrid y ella estaba indignada porque Ciudadanos había apoyado una comisión de investigación de un presunto despilfarro de dinero público. ¿Y por qué no? Exactamente. ¿Y por qué no? Porque están acostumbrados a taparse las vergüenzas el Partido Socialista y el Partido Popular. Siempre. Pero se si acusa cuando están en la oposición. Las administraciones son los corruptos. Habría que participar, sea quien sea. En efecto. Y en eso está Ciudadanos. Por eso es fácil de explicar. Mire usted, yo puedo apoyar porque, lógicamente, quien decide quién gana las elecciones y quien decide quién está en los parlamentos son los ciudadanos, con sus votos. Por eso muchas veces también, cuando ponen líneas rojas un poco curiosas, ¿no? O sea, el señor Sánchez dice, es que Ciudadanos gobierna con Vox. Bueno, nosotros no gobernamos con Vox.
Pero Vox está en el Parlamento andaluz, Vox está en el Parlamento de Madrid y Vox está en el Parlamento nacional porque le han votado cientos, millones de personas. Cientos de miles y millones de personas. Y esto, bueno, nos tenemos que hacer una reflexión, porque si empezamos otra vez con ese caínismo, con esa España de bloques, lo que quieren es volver otra vez a retrotraernos. Y, por ejemplo, ¿yo qué quiere que le diga? A mí, que en el año 2019 sigamos hablando de Franco o del aborto, me recuerda cuando tenía 5 años y tengo 43. Yo quiero hablar qué vamos a hacer para el siglo XXI para que esta España tenga un trabajo, una calidad de trabajo digna, sobre todo que no sea ese trabajo temporal, precario, empobrecido. Quiero también garantizar las pensiones de los mayores, pero también quiero garantizar las pensiones de los que no somos mayores y que queremos tener nuestra pensión pública en el futuro. Y también quiero un sistema educativo que iguale oportunidades. ¿Y usted no cree que con este gobierno en funciones, al no tener capacidad de hablar de esos temas, toca hablar de Franco y toca hablar de desviar? Porque son los temas para desviar la atención y el diálogo y la discusión y la crispación en este país. No es lo que toca. Y no hablamos de las cifras de desempleo, no hablamos de esta situación económica que hay, no hablamos de la pobreza que hay en este país, no hablamos de las exclusiones sociales que existen todavía en este país, por mucho que se diga que hemos salido de la crisis. Son enormes, y de hecho el último informe de Cáritas deja claramente en entredicho la situación económica de toda España, pero en especial la de Canarias. Tenemos el 50% de la población en riesgo de exclusión y pobreza. El 50% de la población. 1 de cada 2 canarios está en riesgo de exclusión y pobreza. Pero vamos a hablar mejor de si hay que cambiar la ley del aborto o si exhumamos, inhumamos o ahumamos al dictador. Mire, yo de verdad entiendo que haya personas que todavía hoy estén preocupadas por esos temas y yo las respeto. Y me parece bien que haya un gobierno que se pueda ocupar de esos temas, pero esos temas tienen que ser secundarios frente a los problemas que impersonan y que importan a toda la población. Y esos problemas son los que usted ha dicho. Vamos a garantizar el empleo de calidad, digno, garanticemos las pensiones, mejoremos la sanidad, mejoremos la educación y, por supuesto, acabemos con el riesgo de exclusión y pobreza. Y para eso, este gobierno no ha hecho nada. No solo no ha hecho nada, sino que nos ha abocado a otras elecciones. Porque, claro, a mí me gustaría que alguien destacado del Partido Socialista me explicara con quién pensaba pactar el señor Sánchez. Ya sé que no quería pactar con nadie, esa es la realidad. La cruda realidad a la que hay que llegar es, no, es que él, como está acostumbrado a pactar con él mismo, porque claro, como él tiene doble personalidad, como le dijo la vicepresidenta, bueno, es que usted se refiere al candidato Pedro Sánchez, y yo hablo del presidente Sánchez, ¿no? Claro, cuando él es candidato piensa una cosa y de presidente piensa otra, pero la realidad es que él nunca ha querido pactar con nadie. La noche electoral, todos oímos aquello de con Rivera no. No se ha ofrecido nada a Ciudadanos. Nunca hubo un ofrecimiento de acuerdo con Ciudadanos. El único ofrecimiento que se hizo es dame tus votos gratis, porque si no, vamos a elecciones. Lo de Rivera no fue algo marcado para que no se diera ese pacto que anteriormente se dio, y ahí está la hemeroteca, no lo voy a cambiar yo. Cuando claro el señor Rajoy no tenía los apoyos suficientes para gobernar este país, le dijo a su majestad Felipe VI, no tengo los apoyos, el único apoyo que había y se decantó fue Ciudadanos. El señor Rajoy desistió, el señor Sánchez cogió el testigo y dice, pues me presento yo, pues Ciudadanos, asumiendo una responsabilidad de Estado, pues también aportó y apoyó. Quien se desmarcó en este caso fue Podemos, que dijo no, sigan los de Ciudadanos, nosotros no, sí, por lo cual tampoco se llevó a cabo. ¿Será eso que se marcaba? De decir, cuidado, que como Rivera, pero es que Rivera ya había dicho no hacía falta no. Rivera se presentaba en las elecciones y decía que con Ciudadanos no. Y recibió el apoyo de los votos que recibió de los españoles a ese proyecto. Alguien se extrañó y alguien se tiró de los pelos y dice, por lo menos cuando hay una formación política que cumple con lo que dice, todo el mundo lo quería desbancar. De hecho, yo me acuerdo muy bien cuando... No lo entiendo y sigo sin entenderlo, porque cuando uno cumple con la promesa dada, resulta que nos están acusando de ser innecesarios, de ser irresponsables, cuando hemos cumplido con la palabra dada. Y le voy a decir más, cumplimos con la palabra dada y con todo y con eso buscamos una solución. Si cogemos la cronología de lo que ha sucedido es lo siguiente. El señor Sánchez obtiene mayor número de votos que ningún otro partido. Eso es así. Los españoles deciden darle más apoyos a él que a ningún otro partido. Y tiene, por lo tanto, la responsabilidad de buscar los apoyos en el resto de los partidos. La misma noche electoral, él entona con Rivera no,
puño en alto cantando en la Internacional. Respetable, respetable. Bien, y dice que su socio preferente es Podemos. Bien, todo entendimos que lógicamente estaba hecho el pacto. Lo único que daba hasta que le empezó a quitar el sueño. Ya le quitaba el sueño. Entonces dices, o mentías antes o mientes ahora. Primer punto. Cuando ellos se presentan y le hacen una oferta a Podemos, además pensando que el personalismo del señor Iglesias le iba a impedir echarse a un lado, le dice que el único problema para llegar a un gobierno es él, el señor Iglesias, que hace una jugada magistral, hay que reconocérselo, se aparta. Y le dice que no se preocupe, Pedro. Si el único problema soy yo me aparto. Eso sí, repartamos lógicamente el Consejo de Ministros de una forma equipotencial o proporcional al número de votos obtenidos. Vosotros habéis obtenido, digamos, 3 veces más que nosotros y, por lo tanto, una cuarta parte de ese Consejo de Ministros pues tiene que estar conformado por personas de Podemos. Ya empiezan los problemas, es decir, se pelean por las sillas, por las poltronas, no por el programa de gobierno, que debería ser lo importante, lo que debería estar encima de la mesa. Llegamos a julio, la primera sesión de investidura. No sale porque, bueno, pues parece que el ministerio que le iban a ofrecer no le parecía interesante a Podemos. Sánchez aprovecha esa coyuntura para decir que, bueno, pues entonces ya caduca la oferta y ya no vamos a hacer pacto con ustedes. Y se va agosto entero y no habla con nadie. No habla con nadie. Es verdad que en ese devenir, bueno, el resto de los partidos tenemos que esperar porque, lógicamente, es el candidato el que propone a sus socios. Y ellos entendían que estaban negociando con Podemos. De hecho, salían de vez en cuando que habían hecho alguna reunión esporádica, 2 o 3 en todo agosto. Nada que tampoco vaya a hacer. Pero eso nos extraña porque el señor Rivera, en este caso, se pronunciaba que esa reunión tenía que ser totalmente transparente y pública. Parece ser que... Antes. Sí. Cuando el señor Iglesias lo decía cuando él no tenía que hacerlas. Pero luego cuando las hacen estaban opacadas y totalmente herméticas y ocultas. Bien, y llegamos a la fecha clave. Sí. Septiembre. O hay gobierno o nuevas elecciones. Llega un momento que dicen, hemos roto relaciones. Y quedaba una semana todavía de legislatura. Y ahí, cumpliendo la palabra dada a nuestros votantes de no gobernar con el Partido Socialista y entendiendo la necesidad de otra vez, por altura de miras, por razones de Estado, facilitar un gobierno en minoría, controlándole desde el Parlamento, se le ofrece al señor Sánchez ofrecerle nuestros votos, que eran suficientes, 180, como ustedes saben, a cambio de 3 cosas muy sencillas. ¿Cuáles? Una era devolver el constitucionalismo en Navarra. Es inconcebible que hoy esté gobernando el Partido Socialista con Nafarroa Bai y con Bildu, con los asesinos de Bildu, los proetarras de Bildu, que no creo que alguien como Mújica, un histórico del Partido Socialista Vasco que ha visto asesinar a su padre y a su hermano, no creo que sea también sospechoso de ser de derechas, estaba indignado, pidió la baja del Partido Socialista por ese acuerdo en Navarra. Hombre, eso es normal. Normalísimo. Pues yo creo que esto, que era algo sencillo, que cualquier socialista de bien hubiese confirmado, el señor Sánchez dijo que no. La segunda medida que se pedía era devolver el constitucionalismo a Cataluña, precisamente para evitar lo que estamos viendo en el día de hoy. Sabíamos que iba a pasar esto, porque hemos nacido en Cataluña. Este partido nació en Cataluña de dar el salto a nivel nacional. Y mis compañeros de Cataluña saben perfectamente lo que se estaba cociendo, que aquello era una olla a presión y que iba a estallar. Y se le pidió nada más que sentarse a hablar de cómo pasaría. Si pasase esto, cómo actuaría el Estado de forma unánime, los partidos constitucionalistas, y plantearse en qué términos se podía plantear el 155 para buscar una solución. Y la tercera medida era muy sencilla. Oiga, no machaque, no clave, no les meta las manos en los bolsillos de la clase media y trabajadora, de los autónomos y de la pequeña empresa. No nos suba los impuestos machacándonos otra vez a los mismos. El señor Sánchez en 5 minutos dijo que no y nos llevó a elecciones. Es verdad que todo este periplo de tiempo, el único partido que intentó buscar un apoyo ha sido Podemos y Ciudadanos. Otra vez el Partido Socialista anclado en el no es no y, por supuesto, otra vez el Partido Popular de perfil, acostumbrándose a no hacer nada. Como buen partido conservador, yo lo entiendo. Estaban tranquilamente esperando, esperando con esa procrastinación a la que nos tienen acostumbrados de dejarlo todo para el día de mañana, y volvemos al rajoyismo. Y yo a Rajoy le puedo tener cariño personal porque de verdad que las distancias cortas es un hombre afable, pero es verdad que lo que se daba dejarlo todo para el día de mañana. Y esto es lo que hizo el señor Casado: dejarse una barba que le queda muy bien, quitarse la corbata, pero no hizo nada por desatascar esta situación. Por eso es sorprendente muchas veces cuando usted me preguntaba por las encuestas y uno dice, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer uno para que los españoles se den cuenta que el partido del sentido común, de la coherencia,
¿Que tenemos que modificar la forma de verlo porque no somos dogmáticos y keynistas? Claro, es que nosotros, si nos tenemos que comer nuestras palabras por el bien de España, lo haremos 1000 veces. Por supuesto. Por encima de España y de los españoles no puede estar jamás la sigla de un partido. Jamás. Eso sí, protegiendo siempre a los españoles. Lo que no se puede hacer es pactar con quien quiere romper y los que quieren plantar diferencias entre españoles. Eso es lo que jamás hará Ciudadanos. La situación económica actualmente en España, me gustaría esa valoración. ¿Realmente es la que nos quieren hacer ver o estamos en una situación más crítica de lo que nosotros pensamos? Bueno, yo no quiero ser alarmista, pero quiero que sea realista, no pues, alarmista. Quiero siendo, que sea realista. Siendo realista, le diré que la situación económica es muy preocupante. Y esto es muy sencillo. Cuando uno... Aunque es verdad que desde el gobierno quieren transmitir, y bueno, yo lo entiendo porque la confianza es fundamental, la confianza del consumidor, tanto nacional como internacional, siempre es fundamental a la hora de que los impactos de las crisis no sean tan graves, pero la realidad es que cuando uno ve ya las cifras macroeconómicas, empieza a percibir que ya hay un cambio claro de ciclo. Está claro que los presupuestos prorrogados que fueron trabajados por el Partido Popular y por Ciudadanos, pues ya están agotados. Y el señor Sánchez no ha puesto nada, no ha hecho nada. O sea, básicamente vivimos en una inercia. Y las inercias acaban parando. Es decir, cuando uno tiene un coche y va en velocidad y deja de darle gas, poco a poco se para. Pues esto es lo que le ha pasado a España, lo que le está pasando a España. Se ve claramente una desaceleración de la economía. Y cuando uno tiene claramente cuál es la situación económica mundial, donde Alemania está entrando en recesión ya, Italia también está entrando en recesión, se amenaza de un Brexit duro, Estados Unidos y su guerra de aranceles con China, los aranceles que quiere imponer a los productos agroalimentarios, que por cierto a Canarias también le afectaría, sobre todo en la parte del vino, la quiebra de Thomas Cook, la salida de Ryanair de las bases, todo ese escenario que se da a nivel mundial no da muy buenas sensaciones. Si añadimos que la deuda pública sigue rozando el 100%, si añadimos que ya se ve claramente destrucción de empleo, porque España además tiene un problema y es que por debajo del 2% de crecimiento genera desempleo. Es decir, la creación de puestos de trabajo no cubre la destrucción. Y hoy en día estamos ya en eso, ya se está claramente una aceleración del desempleo. Y que no se ha tomado ninguna medida estructural, todo lo contrario, parches, pues hace pensar que la situación en España empieza a ser grave, seria, preocupante. Por poner un ejemplo, en el mes de agosto la caída de las firmas de hipotecas, que es algo que se ve muy en la microeconomía, esto ya no es macro, esto ya es micro, es decir, la economía de nosotros, de nuestro bolsillo, andar por casa, ha caído un 40%. Hay islas en el archipiélago de Canarias en donde las caídas han sido de hasta el 45%, es decir, prácticamente la mitad. Y cuando uno además, y ya le voy a decir cuál es el mejor termómetro para mí de la economía, de cómo anda la economía de andar por casa, va a una cafetería o coge un taxi y le pregunta al chofer, en este caso al taxi, cómo está la cosa. Yo tengo varios amigos en ese sector, me dicen que la cosa no solo no está bien, sino que se está viendo que la cosa está enfriando, que la gente prefiere andar a coger el taxi y eso es porque esas 2 euros ya no les sobran. Y lo mismo con el café. Hay gente que antes desayunaba fuera y ahora ya se va con su tarterita y se toma el café en casa y cuando va a trabajar, tarterita. No baja a la cafetería, no baja al restaurante. Todo eso, desde luego, son situaciones que empiezan a preocupar. Y en concreto en Canarias, teniendo en cuenta que el 50% de nuestro Producto Interior Bruto depende del turismo, cuando uno ve la quiebra del segundo operador, cuando uno ve que Alemania, que Inglaterra están entrando en recesión y son nuestros mercados naturales, cuando uno ve que se recuperan los destinos turísticos del norte de África que eran competidores netos con nosotros y que nosotros nos aprovechamos de la situación política que se vivía de inestabilidad en aquellos países y no se ha hecho nada, por diversificar la economía, es para preocuparse. Con lo cual la situación no es muy halagüeña. A mí me gustaría que en estas elecciones se hablase mucho más de cuál es la situación económica, cuáles son nuestras propuestas para mejorar la situación económica, para mejorar el mercado de trabajo, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, nuestra competitividad, que desde luego del proceso o del bloqueo. Pero creo que son 3 temas que van a salir durante toda esta campaña, que son importantes, pero yo creo que desde luego a medio plazo y a largo plazo lo más preocupante que tenemos ahora mismo es esa crisis económica en ciernes que afecta al día a día de todos los ciudadanos de Canarias. ¿Cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía en estas próximas elecciones, en esta cita del 10 de noviembre? Yo en la universidad tenía un profesor de estructura económica que decía que el día del examen uno tiene que estar tranquilo porque tiene que haber hecho todo lo posible para llegar a ese día de la mejor forma. Y yo pretendo eso, yo pretendo llegar al examen, que es el 10 de noviembre, habiendo explicado a todos los ciudadanos cuál es nuestro proyecto, que todavía no hemos podido llevarlo a cabo. Solo hemos estado como socio muy minoritario en gobiernos con el Partido Socialista y con el Partido Popular y hemos priorizado precisamente lo que le decía antes, esas políticas de transparencia, de regeneración, de renovación.
Pero sí que nos gustaría que nos dieran la oportunidad, que nos diesen la confianza para llevar a cabo nuestras medidas. Nuestras medidas que lo que hacen es plantear lo que está funcionando en otros países, que están avanzados, que siglo XXI, ya lo de Finlandia, de Suecia, de Alemania, de Holanda, en España. Que dejemos de poner parches, que es lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista, que nos han obligado en el mercado de trabajo a elegir entre el desempleo de los 6 millones del Partido Socialista o los 9 millones de trabajadores pobres del Partido Popular, entre desempleo y precariedad laboral. Eso es lo que nos han obligado a elegir los dos grandes partidos tradicionales. Y eso tiene que acabarse. Tenemos que mover un nuevo mercado de trabajo que dé respuesta a las necesidades del siglo XXI. Tenemos que garantizar que nuestros jóvenes tienen oportunidades, porque si no, no son los que se fugarán. Es que tenemos un problema a la hora de constituir familias, familias en plural, de cualquier tipo. Pero si no tenemos familias, si no empezamos a generar un aumento en la natalidad, porque hay una construcción que se pueda llevar a cabo de una familia, eso llevará a que este país desaparezca. Si no hay niños, no hay futuro. Si no hay oportunidades, no hay familias que se puedan constituir y tener a sus hijos. Y esto, de una vez por todas, hay que ponerle el foco principal. Y, por supuesto, una de las cosas que sí que tenemos claros es que si seguimos teniendo en el Congreso de los Diputados los partidos independentistas, que están más pensados en las devaneos, en las locuras, en lugar de esto lo que debe hacer es una ley electoral justa, una electoral que permita, como hacen en todos los parlamentos modernos de la Unión Europea, un límite mínimo del 3%, en algunos son hasta del 5 o del 6%, para que cuando se hable en el Parlamento Nacional se hablen de problemas que afecten a todos los españoles y no que cada uno hable de su ombligo. Porque para eso hay una Cámara que si no funciona la cerramos, que es el Senado. ¿Alguien cree que van a cerrar el Senado el Partido Popular, el Partido Socialista? Que lo utilizan como cementerio de elefantes donde llevan a esas viejas glorias que les incomodan en el Congreso pero que les quieren dar un retiro dorado. No. ¿Alguien cree que de verdad el Partido Socialista o el Partido Popular van a hacer medidas del siglo XXI? No, no lo van a hacer. Por lo tanto, ¿yo qué espero? Yo espero llegar a ese examen, que son las elecciones, habiendo cumplido con mi obligación de llegar de la mejor forma, con un programa explicado para todos los ciudadanos y hacerles entender que aunque a veces los medios de comunicación les pueden cambiar el ritmo, les pueden, digamos, fundamentar ciertos elementos que no son reales, les pueden hacer pensar que cosas que son coherentes no lo son, desde luego Ciudadanos va a seguir pensando por y para los ciudadanos de este país, para tener ciudadanos libres, iguales y llenos de oportunidades. Y eso es lo que nos preocupa. ¿Qué papel ha jugado Ciudadanos? Porque cuando vemos, y hablo de la persona de Saúl Ramírez, porque cuando vemos y vemos que la voz de Canarias en Madrid tiene que ser X o H, y al final dice ni X ni H, ahora Z, vamos todos juntos. Yo en esto siempre digo lo mismo, cuando me dicen eso de que... Se siente una exclusión, decir, oye, pero yo estoy aquí, yo estoy trabajando por Canarias, llevo mociones, llevo edad, llevo... No solo es que llevo trabajando por Canarias, es que además tanto mi compañera Melissa como yo hemos conseguido en estos 4 años de legislaturas, y digo de legislaturas porque hemos tenido 3 en 4 años, mucho más que lo que habían conseguido nuestra conocidísima Ana Oramas y nuestro conocidísimo Pedro Quevedo. Hasta el punto de que se ha aprobado un estatuto de autonomía nuevo, que fue retirado también hace 10 años, que luego volvieron a traerlo, porque claro, no le interesaba al gobierno, en este caso, de Coalición Canaria en ese momento. También se aprobó un nuevo REF, todo mejorable, ¿eh? Y de hecho nosotros, y ahí también íbamos de la mano, y en esto tengo que partir una lanza también en favor de Podemos, también queríamos avanzar en políticas sociales garantizadas, que es algo que no ha querido ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni su socio en Canarias, que es Coalición Canaria. No han querido, no querían. Por lo tanto, a mí cuando me dicen que la voz de Canarias es Ana Oramas, bueno, mire, yo le puedo decir que seguramente su tono, su acento, es más canario que el mío. No es más canario que el de mi compañera Melissa. Pero también le digo, no me van a decir quién quiere más esta tierra, porque más que a Canarias, en lo que la quiero yo, no la van a querer ni la señora Oramas ni el señor Quevedo. Y más de lo que se ha conseguido en esta legislatura, con los 32 diputados de Ciudadanos, en la línea de lo que le marcábamos mi compañera Melissa y yo, no lo va a conseguir un diputado, en este caso el señor Quevedo cuando estaba en el Congreso, ni la señora Oramas. No lo van a conseguir. Aunque ellos dicen que ellos cuando son fuertes, hacen fuerte, la prueba es lo que está pasando aquí en Canarias hoy. Gobierna el señor Torres, Ángel Víctor Torres, miembro destacado del Partido Socialista Canario, presidente de Canarias hoy, y el maltrato sistemático del Partido Socialista y del señor Sánchez, presidente del Gobierno en funciones de España, a Canarias no ha cambiado. Seguimos todavía exigiéndole que vengan los fondos que nos deben.
Por cierto, este Partido Socialista que se quejaba cuando el señor Rajoy no cumplía con Canarias. ¿Esto es porque no está la señora Aramas allí? Sí, la señora Aramas está, no ha dejado de estar. Lleva 20 y tantos años estando allí. Ahora mejor otra compañera. Con otra compañera también de Coalición Canaria por la provincia de Tenerife. ¿Han conseguido algo? No. Discursos grandilocuentes, con una voz muy bonita, muy sopesada, pero no han conseguido nada. Cuando se ha conseguido más para Canarias ha sido cuando los 32 diputados de Ciudadanos votábamos y condicionábamos los presupuestos generales del Estado para mejorarlos para Canarias. Eso sí es trabajar para Canarias. Sin arrogarse en la bandera, ¿eh? No me tengo que poner una bandera, ni al cuello, ni un lacito, ni con estrellas verdes, blancas, no me las tengo que poner. Yo amo esta tierra tanto o más como Anoramas, como Pedro Quevedo y como mi compañera Melisa. Pero lo que sí hacemos, desde luego, es obligar a nuestros grupos a que voten a favor de Canarias siempre. Porque entendemos, y esto es uno de los elementos que diferencian a Ciudadanos del resto de los partidos, que es fundamental la igualdad de todos los ciudadanos españoles, sean canarios, sean catalanes, sean andaluces o sean madrileños. Y eso solo se consigue cuando tienes esos valores internos. Y eso no los tiene ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. El Partido Socialista le habla de federalismo asimétrico. Todo lo que es asimétrico es desigual. Es decir, el Partido Socialista habla de que en Cataluña llegue más dinero que lo que llega a Canarias. Y el Partido Popular mira para otro lado, a esperar que alguien haga algo. Los únicos que hemos trabajado para que, desde luego, en este país se dé la misma financiación por habitante a Canarias que a Madrid ha sido Ciudadanos. Y lo seguirá haciendo, porque son los valores del liberalismo, libertad e igualdad. Pues seguiremos hablando de estos temas y de la actualidad, por supuesto, de este país como es España y la actualidad de lo que se está cosiendo a nivel nacional. Y sobre todo hablaremos de Canarias, porque Ciudadanos también está presente en Canarias, cosa que de otra formación política echamos mucho en falta. Don Saúl Ramírez, un placer tenernos en esta casa. El placer es mío, como siempre. Hombre de palabra. Se intenta. Esos son otros valores, pero esos ya son de la niñez. Esos son los que te ponen tus padres en casa. Digo, hombre de palabra y se lo quiero explicar a ustedes, porque ha sido el único político, podemos decir, presente en el Parlamento español que, por lo menos con este medio, ha tenido un compromiso de estar compartiendo con ustedes y acercar un poco esa labor y ese trabajo y la actualidad desde Madrid aquí a Canarias y de los temas que influyen y que nosotros palpamos de Canarias, cómo se está trabajando en Madrid. Por lo menos el señor Saúl Ramírez, ahora candidato nuevamente al Congreso de los Diputados por Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, ha cumplido con esa palabra. Por lo cual decimos que es hombre de palabra. Hay muy pocos políticos con esas palabras, que se acuerdan mucho de nosotros en cara de elecciones, pero después de las elecciones, si te he visto, no me acuerdo. Ustedes lo contrario. Muchísimas gracias, don Francisco. Lo cortés no quita lo valiente. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a unos minutos de publicidad cerrando esta entrevista con el candidato al Congreso de los Diputados por la formación política ciudadana por la provincia de Las Palmas, don Saúl Ramírez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.